Hola chicos, buenas noches o buenos días o buenas tardes, no sé en qué momento están viendo lo que es este pequeño tutorial que les he dado a ustedes para ir continuando con lo que es el programa, ¿verdad? La currícula, lo que es Amate 1. Esta es la clase número 11 chicos, solo nos hace falta 9 clases para que termine lo que es el ciclo y tenemos que ir de volada realmente. Eh, en esta semana, más que todo el día de ayer sábado, estuvimos repasando un poco sobre lo que es la guía uno y la guía 2. O sea, me refiero a la guía que estamos un poco atrasaditos, ¿verdad? No es recomendable, muchachos, acumular actividades que al final pues les puede perjudicar a ustedes como estudiantes al final del ciclo. Recuerden que tienen que ir acumulando las actividades para que las vayan agregando a su portafolio virtual. Como una forma de observación y de llamado de atención también para ustedes, hoy por medio de una encuesta que hice, ¿verdad? Como que estábamos trabajando con lo que es las guías y estaba observando que 19 no la habían hecho y 3 parece que sí. Eso es preocupante, porque quiera o no, pues uno como docente, pues se desmotiva, ¿verdad? Y porque imagínense que hacer los materiales cuestan un poco, adecuar lo que es los contenidos o algunos ejercicios, seleccionarlos para que usted pueda comprenderlos, pero se comprende que usted trabaja, se comprende de que usted ya es un adulto y que está adecuando, pero yo lo motivo, lo incito a que eh, trabaje. Todas las materias son importantes. Matemática, pues no va a ser la excepción, ¿verdad? Yo sé que ustedes llevan otras asignaturas, pero eh, no se dejan acumular, que se pueden dar una sorpresa, ¿verdad? Al fin del ciclo y no me gustaría realmente, ¿verdad? Entonces, continuando con lo que es la, el contenido, hoy vamos a ver lo que es la ecuación de la recta. Eh, Se recuerda de que estamos trabajando sobre la distancia de los puntos, si un punto está ubicado en este lugar geométrico o de repente otro espacio por acá, ¿verdad? Otro lugar geométrico y podríamos encontrar la distancia entre un punto y otro punto. Se pretende con este tutorial o con este video es que usted aprenda eh, o comprenda con interés y seguridad, porque esa es mi intención, que ustedes comprendan más que todo la ecuación de la recta, dado dos puntos o un punto, y la pendiente, por supuesto, de la tangente, que es muy importante. Ahora bien, muchachos, eh, recuerden que esta recta en sí son puntos infinitos, ¿verdad? Puntos infinitos que puede ser de manera creciente o de manera decreciente, pero estos puntos llevan una misma dirección y están colineados, ¿verdad? Es decir, que van detrás de otros, siempre buscando la misma dirección. Pero la pregunta sería, imagínense ustedes que aquí tenemos infinidades de puntos unidos y que al final pues se nos hace la recta, pero todo tiene un principio. La pregunta sería, ¿qué me genera a mí pues, estos puntos? O sea, ¿de dónde salen? ¿De dónde partimos? ¿O de qué argumento matemático o algebraico nos basamos para poder decir que estos puntos se siguen generando, como lo mencioné al principio? Para esto, vamos a trabajar con la ecuación de la recta o la ecuación general de la línea recta y necesitamos pues conocer de a dónde es que sale. Entonces, para estos muchachos, pues eh, necesito lo que es esta fórmula
que es más que todo la fórmula de la pendiente o de la recta, y observamos de que M lo voy a definir como la pendiente, que más adelante lo voy a mencionar y es importante que usted lo sepa, y este punto B que es el intercepto, es decir, es la constante que quiera o no, pues corta al eje Y. Recuerden que este es el eje Y que está en forma vertical y este es el eje X que está en forma horizontal. A veces se nos olvida, no practicamos o no leemos. Entonces la letra M pues representa la pendiente, que es la inclinación de la recta, para saber a dónde o qué longitud o qué magnitud tiene una pendiente. Porque si yo les digo a ustedes cómo definimos como un lenguaje coloquial lo que es la pendiente, ustedes me pueden decir, bueno, Lick, mire, la pendiente es una subida o puede ser lo que es o una curva hacia abajo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero la pendiente en sí es la forma de la tangente que tiene la recta para poder expresar a través de una magnitud que es lo que nosotros medimos. Ahora bien, teniendo ya esta formulita, ¿cómo es que la vamos a aplicar nosotros en una recta? Veamos. Sabiendo estos podemos encontrar la ecuación de la recta. Veamos este ejemplo. Veamos el ejemplo uno. Ahora, fíjense bien. eh, ¿Qué significa lo que es uno y qué significa este 2? Ahora, con, con esto que representa lo que es la M, yo lo que quiero saber cuánto es en sí el nivel de, ¿cómo le podríamos decir acá para darme a comprender? Este en sí sería, chicos, lo que sería el nivel hasta dónde puede subir, ¿verdad? Lo que es esta recta. Y cuál es el salto, ¿verdad? Que sigo el segmento para poder hacerlo acá. Yo lo estoy diciendo de una manera teórica, pero a la hora de hacer el ejercicio, ustedes lo van a ver que esto es bien fácil, no es cosa del otro mundo. Entonces lo que hacemos acá es, si ustedes observan, aquí se forma lo que es la pendiente, aquí se forma un ángulo y aquí tenemos los lados de lo que es el triángulo, porque quieras o no, aquí se ha formado un triángulo rectángulo, una altura de 2 y una base de uno. Entonces la altura de este triángulo es 2 y la base de este lado del triángulo es uno. Al dividir lo que es la altura con la base, pues obtenemos lo que es 2 y por lo tanto, pues esto sería la pendiente. Y B es el punto donde esta recta corta al eje Y, que sería el término del instante, ¿verdad? Que sería en este caso uno. Ahora, ¿cómo es que se calcula la pendiente de una recta? Siempre vamos a partir dos puntos. Tenemos el X, X y Y. Pero si nosotros recordamos, creo que aquí, perdón ahí, ¿verdad? Creo que se me fue un error de dedo a la hora de digitar, pero aquí sería X1, Y1, recuérdense, y es X2 y Y2, que es la pendiente que está determinada por el cociente entre la diferencia de las coordenadas y la diferencia de las abscisas. Entonces, eh, vean ustedes, esta es la fórmula para poder encontrar la pendiente. Los ejemplos anteriores aparece el personaje de la pendiente, pero no sabíamos cómo encontrarla. Y en esta ocasión dice que es el cociente entre dividir la diferencia de las coordenadas y la diferencia entre las abscisas. ¿Cuáles son las ordenadas? ¿Verdad? Que son las Y y cuáles son las abscisas son las X. Entonces aquí tenemos dos puntos, vean ustedes. Este punto, ¿verdad? Que corta exactamente al eje y aquí tenemos otro punto, que es el punto 2. Ahora, veamos
este ejemplo. ¿Cuál es la pendiente de la recta que contiene los puntos 4,2 y 5,1? Vamos a sustituir los valores en la fórmula de la pendiente y vamos a simplificar si es necesario. Entonces veamos. ¿Se recuerdan ustedes en cuando nosotros eh, sustituíamos los valores para poder encontrar la distancia entre dos puntos? Igual se va a hacer acá. X sub 1, Y sub 1, X sub 2 y Y sub 2. Entonces, por lo tanto, al hacer la sustitución nos quedaría M es igual, está el cociente, ¿verdad? De las coordenadas y las abscisas, y sustituyendo quedaría, ¿quién sería Y sub 2? Recuerden que Y sub 2 es 5, ¿verdad? ¿Y quién sería Y sub 1? Sería en este caso 2 en el numerador, ¿verdad? En el denominador quedaría quién es X sub 2, sería 5, y quién es X sub 1, sería en este caso 4. Entonces, al restar quedaría, ¿verdad? 5 menos 2 es 3, y 5 menos 4 es 1, y 3 entre 1 igual a 3. Entonces, la pendiente que tiene estos dos puntos es 3. Si gusta, usted lo puede graficar en su cuaderno y hacerlo en su cuaderno, porque esto es muy importante, chicos, que usted hagan sus apuntes en su cuaderno. Ahora, eh, voy a explicar las presentaciones y después nos vamos a lo que es la pizarra. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Como ya tenemos, recuerden cuánto nos daba la pendiente nos daba 3. Ahora lo que vamos a hacer es que aquella fórmula que nosotros tenemos, la vamos a reemplazar en uno de los puntos. Puede ser el primer punto o el segundo punto. Es decir, ¿cuáles, chicos? Puede ser este punto o este otro punto, ¿verdad? Entonces, en la ecuación y vamos a obtener el valor de B. El valor de B, ya le digo, es donde se corta, ¿verdad? El eje Y, es el punto intersecto del eje Y. Eh, Esto se puede calcular fácilmente a la hora de graficarlo, ahí lo van a encontrar. Entonces vamos a reemplazar los puntos en este sentido como, como este sería lo que es X y Y, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería en este caso Y? Pues sería 2. Lo bajamos y en vez de Y es 2. Recuerden que Y va a ser igual a la pendiente por X más B, ¿verdad? Ahora, entonces, continuando, tenemos el igual, la pendiente que es el que nos daba, ¿verdad? En esta ocasión, lo coloco acá y lo multiplico por el valor de X, que en este caso sería 4, más B, que ese es el valor que desconocemos, que sería nuestra incógnita. Entonces, a realizar acá quedaría 3 por 4, 12, y por bajo lo que es el 2, igual el producto, que es 12 más B. Entonces lo que yo hago es, aquí se nos hace una pequeña ecuación. Simplemente lo que yo hago es despejar B, que sería mi incógnito. Entonces quedaría 12 menos 2, quedaría menos 10, ¿verdad? O simplemente, pues este 12 está al lado derecho, al lado izquierdo pasaría, ¿verdad? A restar. Entonces por eso que queda menos 10. Recuerden que signos diferentes se restan y se escribe el signo de mayor valor absoluto. Y finalmente reemplazamos B. Si esta es la ecuación, entonces aquí sería Y es igual a 3X menos 10. Aquí simplemente sustituimos el valor de M, que es 3, y el valor del, del punto intersecto en el eje Y, que sería menos 10. Ahora, para tener un poquito de seguridad, pues vamos a irnos a la pizarra para que usted tenga más o menos una idea cómo es que se hace. Recuerden que ustedes deben de tener a la mano lo que es su cuaderno, sus apuntes, chicos, su lápiz, su calculadora, que es indispensable. Entonces, para esto vamos a utilizar nuestra pizarra. Vamos a esperar que abra acá, ¿verdad? Y de una sola vez, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito lo que es
esta información, ¿verdad? Solo vamos a hacer lo que es un ejemplo nomás. Vamos a hacer lo que es el A. Vamos a, por errores técnicos ahí. Bien, acá está. Vamos a hacer este pequeño ejemplo. Vamos a reducir porque necesitamos la pantalla. Ahí está. Lo primero que tenemos que hacer es hacer la gráfica. Puede utilizar no simplemente la pizarra, sino que yo puedo utilizar lo que es otra herramienta, como por ejemplo GeoGebra. Si ustedes gustan, podemos utilizar lo que es GeoGebra para que ustedes tengan la oportunidad de practicar, ¿verdad? Vamos a esperar que abra. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que voy a hacer es graficar esos puntos. Ahí está ya. Voy a graficar esos puntos. Acá está. Entonces, vamos a graficar el punto A, que es 3,5. Vamos a graficar por acá 3,5, 3 en X y 5 en Y. Tenemos el primer punto. ¿Ok? Y vamos a graficar también cuál es el otro punto. Si ustedes se recuerdan, 2,8. 2,8. 2. Vamos a tener que mover el punto. Chicos. Ujú. Vamos a cerrar esto porque no me está dando resultados. Ok, 3,5, pero lo voy a mover. Ahí está. El primer punto sería 3,5. Y por último sería, vengo yo y me voy acá, vean, punto. Y luego me voy al plano cartesiano y que sería 2,8. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer, recuerden que necesitamos dos puntos para saber la dirección de la recta. Ahora aquí se van a dar cuenta de una sola vez cuál va a ser la pendiente. Viene usted y selecciona lo que es un icono y dice lo que es segmento. Correcto. Mejor lo que sería recta.
Tiene que pasar por los dos puntos. Ahí exactamente. Está de más. Bueno, ok. Ahora lo que vamos a hacer, si ustedes se van a dar cuenta, la pendiente es donde se intersecta. Y aquí este punto es donde corta el eje Y, ¿verdad? Más o menos usted ya lo tiene identificado. Ok. Ya teniendo esta gráfica, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar, porque aquí hay infinidades de puntos. Lo que yo quiero saber exactamente cuál es la fórmula o la ecuación matemática que me genera todos estos puntos colineales. Porque esto tiene que tener un origen, ¿verdad? Entonces para eso pues yo voy a tener que hacer lo que es, lo que estamos estudiando, lo que es la recta, ¿verdad? Ahora me voy en esta parte y ya me voy directamente al ejercicio. Ok, aquí necesitamos, óigame bien jóvenes, aquí necesitamos, a- aquí necesitamos lo que es eh, dos fórmulas. La primera fórmula que yo necesito es la fórmula de la pendiente. La fórmula de la pendiente. ¿Y cuál es la fórmula de la pendiente? La fórmula de la pendiente sería, que está representada con la letra M, que sería el cociente, óigame bien, que sería el cociente de, de la diferencia de quién, de las ordenadas entre las abscisas. Este sería lo que es mi fórmula de la pendiente. ¿Cuál otra fórmula necesito también? La otra fórmula que necesito es para encontrar la ecuación, porque lo que yo ando buscando es encontrar la ecuación. Esto es lo que nos están pidiendo. ¿Ah? Lo que nos están pidiendo es encontrar, esto es lo que nos están pidiendo, miren muchachos, encontrar la recta que pasa por los, ¿cuál es la recta? Y la recta se hace por medio de la ecuación. Ok, entonces, para eso, recuerden que aquí sería, eh, y va a ser igual a la pendiente multiplicado por X más el punto intersecto donde corta el eje Y. Teniendo estas dos herramientas, pues usted ya viene fácilmente a, a sustituir. Recuerden que para mí sería, lo voy a colocar por acá, para mí sería x sub 1 y sub 1 y aquí sería x sub 2 y y sub 2. Entonces lo que voy a hacer ahora es sustituir. Voy a sustituir, ok. Entonces digo, la pendiente es igual. ¿Quién sería y sub 2? Sería 8 menos. ¿Quién sería y sub 1? Sería 5 entre la diferencia de las abscisas, que sería, ¿quién sería aquí sub 2? Sería 2 menos, ¿quién sería x sub 1? Sería 5.
Ahora, a 8 le quito 5. ¿Cuánto sería? Quedaría 3 sobre, a 2 le quito 5 y quedaría -3. Entonces, la pendiente quedaría -1. Ok. Quiere decir entonces que la pendiente es igual a ¿cuánto? A -1. Ya tengo la pendiente. Teniendo la pendiente, chicos, lo que yo voy a hacer ahora es sustituir esta ecuación. Entonces sería, y va a ser igual a quién. Vamos a encontrar, ¿verdad? ¿A quién? A m multiplicado por x más b. Pero como aquí me está diciendo que podemos tomar cualquier punto, porque aquí aparece lo que es y y x, yo voy a tomar el primer punto. Y el primer punto es el, el lugar geométrico o las coordenadas que serían 3,5. Entonces decimos, siempre decirle de que este es x1 y y1. Al sustituir, ¿quién sería y1? Sería 5. La pendiente que me dio -1 multiplicado por la variable x, que sería ¿cuánto? 3. Y tengo lo que es el valor de b, que este es mi incógnito. Lo que yo ando buscando en este sentido es cuánto vale p. Ese es mi objetivo. Entonces digo, prosiguiendo acá, aquí daría -3 más b. Entonces, eh, al despejar b, quedaría b va a ser igual a 5. Está restando, al otro lado pasaría a sumar. A 5, perdón, a 5 le sumo 3, me daría lo que es 8. Esto es igual a 1. Ok, ya encontramos el valor de b. Por lo tanto, al tener el valor de b, y ya sabemos que es cuánto, ya sabemos el valor de b, que me dio 8, ¿verdad? Ahora sí fácilmente puedo encontrar. Y va a ser igual a la pendiente, que sería de ¿cuánto? De -1 factor de x más 8. Entonces, de una sola vez quedaría menos x más 8. Esta es la ecuación que me genera lo que es estos puntos, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo para que ustedes tengan una idea mejor todavía. Ok, pero ¿qué nos decía? Oh, vamos a ver, otro ejemplo. Encuentre la ecuación de la recta que pasa por los puntos de la siguiente gráfica. Y vamos a hacer la gráfica, chicos.
Ok, vamos a colocar lo que es 1. Vamos a colocar los segmentos. Usted puede ir haciendo en su cuaderno, ¿verdad? Lo que es estas gráficas. En algunas ocasiones, pues las gráficas tienen que ir por el tamaño, ¿verdad? Puede ir lo que es en una sola página, pero ustedes sabrán cómo hacerlo. Lo único, pues, que se note y se comprenda, ¿verdad? Tenemos lo que es el eje de las X negativas. Bueno, y los puntos son los siguientes. Tenemos este punto, de lo azul. Tenemos este punto y tenemos, vamos a ver, este otro punto, ¿ya? Ahora, ¿cuáles serían las coordenadas? Vamos a darle solución, porque esto acá ha generado lo que es una recta. Vean ustedes. Ok, entonces, si les apareciera un ejemplo de esta forma en un laboratorio, en un parcial, lo primero que ustedes tienen que definir cuáles son las coordenadas o los espacios geométricos. Recuerden que aquí tenemos las X positivas, aquí tenemos las Y positivas, y tenemos al lado izquierdo las X negativas y abajo pues las Y, ¿verdad? Ok, chicos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es el punto. Para mí este sería el punto A, digamos, y para mí este otro sería el punto B. Entonces el punto A va a estar definido por, como este es negativo, sería -4. ¿Con quién? Con 1. Vean ustedes, -4. ¿Con quién? Con -1. Con 1 positivo. Y tenemos la otra coordenada que sería, vean ustedes, sería 3. ¿Con quién? Con 4. Ok. Ya teniendo identificado lo que son las coordenadas, vamos a encontrar lo siguiente. Si ustedes observan, al prolongar yo esta recta, ¿verdad? Aquí se han generado infinidades de puntos que al unirlos, pues se forma lo que es una puntos colineales. Es decir, que se forma lo que es una recta. Aquí son infinidades de puntos y aquí podemos seguir prolongando, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué fórmula matemática o qué ecuación me genera toda esta línea recta? Entonces, para eso, yo tengo que utilizar, como les mencioné al principio, dos fórmulas fundamentales. La primera, que es la pendiente. ¿Cómo encontramos la pendiente? Utilizando esta fórmula, ¿verdad? Esto es fácil. Y la otra fórmula que vamos a utilizar
que sería y va a ser igual a la pendiente multiplicada por x más b. Entonces, lo que voy a hacer primeramente es encontrar la pendiente. Y voy a decir, si este es mi pendiente, quiere decir que este es x1, este sería y sub 1, este sería x sub 2 y y sub 2. ¿Por qué hago esto? Para no confundirme a la hora de sustituir. Entonces digo, pendiente va a ser igual. ¿Quién sería y sub 2? Sería en este caso 4. Sigo menos de la fórmula. ¿Quién sería y sub 1? Sería 1. Y todo esto dividido entre, ¿quién sería x2? Sería 3 menos, ¿quién sería x sub 1? Menos 4. ¿Por qué lo hicieron entre paréntesis? Porque el signo menos es de la fórmula y x sub 1 me daría menos 4. Entonces la pendiente, trabajando con el numerador, aquí me daría 3 y aquí me daría 3 más 4, ¿verdad? Menos por menos da más y aquí me daría 3 séptimos. Ahí está. La pendiente sería, en esta ocasión, 3 séptimos. Ok. Ahora yo necesito saber quién es B. Entonces para eso voy a encontrar cuánto vale B porque no lo tengo. Pero si ustedes observan, B es exactamente el punto de intersección donde se corta al eje Y. Entonces, este es el punto, pero ¿qué valor tiene? ¿Verdad? Tiene como lo que es 2,9, algo así, pero vamos a ver cuánto nos da. Entonces decimos, eh, voy a tomar cualquier punto. Para este caso, pues yo voy a tomar lo que es, digamos, el punto A, que está definido por menos 4,1. Entonces digo, ¿quién sería en este caso Y? Sería 1. La pendiente que me dio 3 séptimos. ¿Cuánto me dio lo que es X? Eh, Menos 4. ¿Qué es lo que yo he hecho? Sustituir X y sustituir Y. ¿Por qué? Porque recuerden que toda coordenada está definido como X, Y, donde X para mí es menos 4 y Y para mí sería 1. Y esto es lo que yo he hecho acá. Más B. Y aquí tengo una operación y aquí sería 1 es igual a ¿cuánto? Eh, Multiplicamos los signos, más por menos da menos, 3 por 4 son 12, esto dividido entre 7, ¿verdad? Más B. Entonces, si yo le doy vuelta a toda esta ecuación, vean ustedes, mm, por ejemplo, a darle vuelta quedaría B menos 12 séptimos, esto es igual a ¿cuánto? A 1. Yo aquí no he despejado, simplemente lo he dado vuelta. Pero si usted lo quiere trabajar de esta manera, por mí no hay ningún problema, siempre llegamos a lo mismo. Entonces digo, B va a ser igual, dejando solito a B, este 12 a la par de B está restando, pasaría ¿qué? A sumar, ¿verdad? Y aquí simplemente bajo lo que es 1, como es positivo, ¿verdad? Entonces, pero aquí me quedaría séptimo, quedaría 7. Ok, ahora voy a sumar, vamos a ver cuánto me da lo que es 1 más 12 séptimos. Agrego la unidad y multiplicamos los denominadores y luego cruzado. Quedaría 7 en el denominador. Aquí el primer sumando me daría 7 más me daría 12. A 12 le sumo 7, me daría 19 séptimos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto,
P me quedaría como 19 séptimos. Ahora, si usted divide, lo vamos a hacer a cabalidad, ¿verdad? Si usted divide lo que es 19 utilizando calculadora, 19 entre 7, 2,71. Y es lo que yo les decía. Vean ustedes el valor de B, 2,71. 2,71. ¿Quién es B para mí? B es el punto intersecto, es decir, donde se corta el eje Y, ¿verdad? Estamos bien. Ok, como ya tenemos B, fácilmente puedo encontrar lo que es la fórmula, que es lo que yo ando buscando. Lo voy a hacer con rojo por acá. O me voy por acá. Solo es que ustedes practiquen, chicos, y seguir lo que son los pasos de esta clase que con mucho gusto yo se los hago, ¿está? Entonces recordemos cuál es la fórmula para encontrar la ecuación de la recta. Entonces la fórmula sería que va a ser igual a quién, a la pendiente multiplicada por X más B. Aquí necesitamos un punto, pero para no confundirme, siempre voy a utilizar el punto A. Y el punto A está definido por quién. El punto A está definido por las coordenadas o lugar geométrico -4,1. Entonces digo, Y va a ser igual. ¿Cuántos me dio la pendiente? 19 séptimos. 19 séptimos ¿de quién? De X más. ¿Cuánto me dio en este caso? No, la pendiente sería, y vamos a corregir. La pendiente aquí está, miren, aquí está. Sería 3 séptimos de X como el punto intersecto es positivo, más 19 séptimos. Entonces, la ecuación que me genera esta línea recta está dada por y va a ser igual a 3 séptimos de X más 19 séptimos. Y esta sería la respuesta. Espero que ya con este otro ejemplo, chicos, ustedes tengan más definido cómo es que se refiere o a qué hace referencia lo que es el, eh, la ecuación de la recta. Ahora, vamos a dejar limpio por acá y vamos a trabajar con esta otra presentación que sería, vean ustedes, ángulos de elevación y de depresión. ¿Ya? Esto siempre continuando con lo que son los contenidos de la unidad. ¿Ya? Y recuerden de que estamos en la unidad número 3. Ahora, recordemos algunas definiciones que nos enseñaron a nosotros allá en básica o en medio. ¿Qué es un ángulo? Pues ángulo es una abertura eh, en el cual pues está definido lo que es por dos líneas que tienen un punto en común, que en este caso es vértice, y tiene lo que son lados o llamados rayos también. Entonces, eh, por ejemplo, si nosotros doblamos, si estiramos nuestro brazo y doblamos
hacia arriba, lógico, ¿verdad? El brazo, esta parte del codo y el brazo, ahí se forma lo que es un ángulo, ¿verdad? Y, y se nos forma lo que es un ángulo recto. Hay muchos tipos de ángulos, ¿verdad? Hay ángulo recto, hay ángulo agudo, hay ángulo obtuso, que mide más de 180 grados. Ahora, ¿pero qué es un ángulo de elevación? Fijémonos en esta figura, bien sencilla pero práctica. Vamos vamos a pensar de que Pedro fue a visitar lo que es fue a Europa y fue a visitar lo que es la torre eh, más famosa, ¿verdad? Que tiene, se me ha escapado el nombre. Ahora, viene Pedro y se aleja de la torre X metros y de repente, ¿verdad? Tira su mirada horizontal y luego pues observa o visualmente, lógico, la punta de la torre. Entonces, entre la línea horizontal y la línea o y la mirada, ¿verdad? Que hace hacia la torre, aquí se ha formado un ángulo en color rojo, que vamos a llamarle alfa. A este tipo de ángulo que tira la mirada horizontal y luego la mirada hacia arriba, esto se le llama ángulo de elevación, ¿ya? Ahora bien, sin embargo, en el segundo imagen, aquí estamos observando un faro. Este mismo Pedro que anda de vacaciones ya de Semana Santa, subió al faro y este faro pues no sé cuánto tiene de altura. Entonces, estando aquí Pedro arriba del faro disfrutando sus vacaciones de Semana Santa, qué, qué- qué gusto, ¿verdad? Y qué privilegio de Pedro. De repente pues estaba ahí tranquilo y observó lo que es eh, de repente un objeto, barco, lo que sea. Entonces, ¿qué pasó acá? Pedro siempre hace la línea horizontal, ¿verdad? O sea, la mirada horizontal y luego pues observó lo que es el barco o bote, que ustedes quieran llamar. Entonces, Pedro estando a X altura del faro, al tirar la línea horizontal o la mirada visual horizontal y luego la mirada visual, la vista hacia abajo, a esto se le llama ángulo de depresión, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, no sé en qué momento usted está viendo el video, vamos a trabajar lo que es los ángulos de elevación y de depresión. Ahora bien, ok, ya una definición más formal dice que el ángulo de elevación es el ángulo formado por la línea horizontal y la línea de mira, ¿verdad? O la mirada. Esa línea de esa línea de mira, o nosotros que tiramos esa mirada, está por encima de la horizontal. Entonces, a este ángulo que está por encima de la horizontal, le vamos a llamar ángulo de elevación. Sin embargo, en, en el literal B, vamos a llamar también ángulo de presión y nos dice que es el ángulo formado por la línea de la mirada, o de la mira, y la línea horizontal, pero la línea de la mira está por debajo de la línea horizontal. Entonces, esa línea de la mira que está por encima de la horizontal, a esto le llamamos lo que es ángulo de depresión. Y eso es lo que vamos a nosotros a encontrar. Los ángulos, qué tipo de ángulos, ¿verdad? O cuántos son los ángulos. Ahora, recordando un poco
Y esto debe de saberlo usted, ¿verdad? Los valores de los triángulos notables más básicos. Y tenemos ángulos de 30 y 60 grados, de 45 y 45, de 37, de 53 grados y de 16, 74 grados. Y no sé, ¿verdad? En el sentido de que podemos nosotros encontrar cualquier tipo de ángulo. Puede ser ángulo eh, recto, agudo o obtuso, ¿verdad? Entonces, si usted quiere encontrar, por ejemplo, vean ustedes, aquí tenemos un triángulo rectángulo, porque estos triángulos notables específicamente, chicos, para triángulos rectos, para ángulos rectos, es decir, para triángulos rectángulos. Este rectángulo que usted observa en la esquina es el ángulo recto. El lado más grande del triángulo es la hipotenusa y estos lados, como es la altura y la base donde reposan lo que es el triángulo, se le llaman catetos. Entonces, eh, aquí usted, cuando usted quiere encontrar este ángulo de 30 grados, que ya está definido, o quiere encontrar los lados, lo que simplemente hay que hacer es relacionarlo, cada uno de estos ángulos con respecto a sus lados. Solamente vamos a hacer un poquito sobre eso. Por ejemplo, eh, como nosotros en nuestra partida de nacimiento, ¿verdad? Tenemos dos nombres o dos apellidos, pero en algunos casos, ¿verdad? Un nombre y un apellido o viceversa, estos dos catetos, para poder distinguir un cateto de otro según la posición del ángulo, así va a ser su apellido, ya que el primer nombre se llama cateto, pero no sabemos el apellido. Por ejemplo, ángulo de 30 grados es igual al cateto opuesto, que sería el que está enfrente del ángulo 30, que sería la altura, sobre el cateto adyacente, que sería lo que es la base donde representa este ángulo. Distinto es con este ángulo de 60 grados. Su cateto opuesto es el que está enfrente, que sería la base donde es el triángulo rectángulo, y su cateto adyacente, que está yace debajo del ángulo, que sería la altura. Entonces, si ustedes observan, así se va a ir combinando y jugando el cateto opuesto con el cateto adyacente y va a depender a dónde está ubicado los ángulos. El único lado donde no se mueve y se respeta es el lado más grande, que esté siempre enfrente al ángulo recto, que es la hipotenusa. Veamos este pequeño ejemplo y lo vamos a desarrollar. Ok, aquí está. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice lo que es el ejemplo? Un grillo, dice, vamos a darle un poquito de vida a esta imagen, ¿verdad? Un grillo muy contento se encuentra a 10 metros del pie del árbol y observa el tamaño total de dicho árbol con un ángulo de elevación de 30 grados. Aquí está, mire, tiró la mirada horizontal y luego por encima de este lado horizontal tiró la mirada, ¿verdad? Para ver lo que es la palmera. Entonces, a esto se le llama lo que es ángulo de elevación.
Ahora bien, pero ¿qué es lo que quiere saber este grillo? El tamaño o la altura del árbol o de la palmera, que en este caso es H, ¿verdad? Ahora bien, vean ustedes, entonces quiere decir que este grillo tiró la mirada horizontal y luego hacia abajo. Entonces, al formar lo que es un triángulo rectángulo, si ustedes observan, aquí se ha formado un triángulo rectángulo y fácilmente, fácilmente, eh, la altura de la palmera está en línea recta, ¿verdad? Por lo tanto, para mí, este sería el cateto opuesto y la cantidad de metros que se alejó del tallo, digamos, de la palmera hacia donde él está, para mí sería lo que es el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque se yace debajo del ángulo. Entonces, aquí tenemos que utilizar alguna función trigonométrica o utilizar lo que es eh, los triángulos notables que nosotros vimos anteriormente. Pero yo les voy a enseñar de una manera más fácil que a mí me ha servido mucho lo siguiente, para recordar un poco sobre las funciones trigonométricas. Y tenemos esto, vean ustedes, ahí está. S que significa seno, opuesto sobre hipotenusa, coseno que significa letra C, ¿verdad? Adyacente sobre hipotenusa, y tangente que sería opuesto sobre adyacente. Entonces, si aquí tengo el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿a qué función trigonométrica me estoy haciendo referencia? Y lo que me estoy haciendo referencia es a esta función que nosotros tenemos acá encerrado, que sería lo que es la tangente. Entonces, voy a decir, bueno, tangente del ángulo de 30 grados, porque es el ángulo que me están dando aquí de 30 grados. Es igual a quién? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero ¿quién es el cateto opuesto para mí? En este caso sería H. ¿Y quién sería el cateto adyacente? Sería 10. Entonces, vean ustedes que daría tangente de 30 grados va a ser igual H sobre 10. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo, chicos, es conocer, y lo voy a colocar, cuál es la altura de la palmera. Entonces, siguiendo con el ejercicio, 10 está dividiendo lo que es h, que es la altura. Si yo lo paso al otro lado de la igualdad, me pasaría que, exacto, me pasaría a multiplicar. Entonces, por lo tanto, tangente de 30 grados lo voy a multiplicar por 10 y tengo lo que es la altura del árbol. Ahora bien, de una sola vez, utilizo lo que es, para no estarnos complicando,
la calculadora. Entonces digo, miren, aquí están las funciones, seno, coseno y tangente. Entonces digo, tangente de 30 grados, abro paréntesis, lo cierro, lo voy a multiplicar por 10. Y esto es igual a ¿cuánto? A 10 sobre raíz cuadrada de 3 sobre 3. Pero como estamos trabajando con metros, tengo que llevarles una expresión que sería 5,77. Ok, entonces voy a decir, la altura va a ser igual a ¿cuánto? A 5,77 metros. Y este sería mi respuesta. ¿Ya? Ahora, vamos a continuar con, con la diapositiva, ¿verdad? Ahora vean ustedes, otra forma de hacerlo es como nos estaban dando lo que es el, un ángulo de 30, o sea, teníamos que utilizar esta parte de acá, miren, 30 opuesto sobre adyacente. No se les olvide, K sobre raíz cuadrada de 3 sobre Q. Entonces vienen ustedes y dice, bueno, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí dividimos, sustituimos cuánto es la tangente de 30, raíz cuadrada de 3 sobre 3 es igual a h sobre 10. Multiplico y me quedaría 10 sobre raíz cuadrada de 3 es igual, está dividiendo, pasa a multiplicar a 3 por altura, ¿verdad? Entonces la respuesta sería 10 es igual a 10 tercios por la raíz cuadrada de 3. Aquí lo tenemos de otra forma. Vean ustedes, aquí tenemos opuesto, adyacente y la hipotenusa. Si sabemos de que aquí está lo que es el ángulo, entonces aquí sería de una sola vez raíz cuadrada de 3k igual a 10, dividimos siguiendo lo que es el orden de esto, raíz cuadrada de 3 está multiplicando, pasaría a dividir y usted lo que hace es al final, chicos, hacer el algoritmo o el proceso aritmético y como estamos trabajando con metros, ¿qué es lo que hace usted? Pues multiplica 10 por raíz cuadrada de 3 y este producto que lo da lo divide entre 3 y ya tiene lo que son los metros. Pasando con la otra diapositiva, ¿verdad? Que está aplicando algunas rúbricas. Tenemos el problema, se le llama rúbricas a la forma de poder hacer los ejercicios, en donde uno de docente tiene que ver el nivel de competencia de cada uno de ustedes. Pero yo sé que ustedes son chicos bastante aplicados y que pueden comprender fácilmente, ¿verdad? Este es el problema. Tenemos lo que es el gráfico y las estrategias. Ángulo de elevación, cuáles son mis estrategias a seguir para poder resolver el problema. Utilizo una razón trigonométrica o utilizo lo que es un triángulo notable y luego pues la proporcionalidad, que es lo que es esta parte, ¿verdad? Se le llama proporcionalidad a la igualdad entre dos razones, porque aquí tenemos la raíz cuadrada de 3 a razón de 3 y la razón de la altura a razón de 10, ¿verdad? Entonces, multiplico en una forma cruzada y despejo lo que es h, que sería la altura, que es lo que necesitamos. Y llego a lo deseado. Veamos este otro ejemplo, ¿ya? Muy diferente. Lo vamos a resolver y aquí quedamos. Ok, vamos a borrar todo esto.
¿Qué nos dice el problema? De la altura de un faro se ve un bote en el mar con un ángulo de depresión de 60 grados. Si dicho faro, estamos acá leyendo, ¿verdad? Tiene una altura de 20 metros, ¿a qué distancia se ubica el bote con respecto al pie del faro? Vean ustedes, esta es la distancia que me está pidiendo. Para eso hay que saber un poquito algunas teorías. Por ejemplo, esta línea recta horizontal, fíjese bien, esta línea recta horizontal con la distancia del barco al faro, que es esta otra recta aquí abajo, esta recta, llamémosle a esta L1 y L2 son rectas paralelas. ¿Por qué? Porque tienen la misma dirección, ¿verdad? Pero nunca se apuntan. Esa es la definición de paralelismo, de conjugado a la recta. Entonces voy a decir, gráficamente o simbólicamente voy a decir L1 y L2 son rectas paralelas, son rectas paralelas. Es decir, que L1 es paralela a L2. Y si esta recta L1 y L2 son paralelas, entonces puedo decir que este ángulo, vean ustedes, llamémosle así, estas son las dos rectas paralelas y tenemos una recta tangente. ¿Y qué nos dice esta recta tangente? Que este ángulo es igual con quién, por ser, ¿por ser qué? Por ser rectas paralelas entre esta recta tangente. Quiere decir de que este ángulo de 60 es igual con este otro. Y aquí lo tenemos. ¿Por qué? Por ser rectas paralelas. Entonces, aquí definitivamente yo voy a decir lo siguiente. Bueno, si este es el ángulo de 60 y ya sabemos que este ángulo es igual a este, entonces este ángulo de 60, la altura del faro para mí va a ser su cateto opuesto. Y la base donde reposa lo que es este triángulo, porque aquí se ha hecho un triángulo, si yo paso lo que es una semirecta, aquí voy a encontrar lo que es el ángulo recto, ¿verdad? Y este ángulo recto ya sabemos cuánto mide, ¿verdad? Que sería 90 grados. Ok, entonces para mí la base donde reposa este triángulo rectángulo es el cateto adyacente. Ahora, fíjense bien, ¿qué función trigonométrica? Recordemos por favor, ¿verdad? Esta parte, ¿qué función trigonométrica hace referencia a la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente? Ya sabemos cuál es, ¿verdad? Sería la tangente. Entonces, por lo tanto, voy a decir tangente de cuántos grados? De 60 va a ser igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero ¿quién sería para mí el cateto opuesto?
la altura del faro, que sería ¿cuánto? 20. ¿Y cuál sería el cateto adyacente? Lo que me están preguntando, ¿a qué distancia se ubica el bote con respecto al faro? Que para mí sería letra D. Entonces, sabiendo esta premisa, puedo decir tangente de 60 grados va a ser igual ¿a quién? A 20 sobre D. ¿Y qué ando buscando yo? Lo que yo ando buscando, chicos, es exactamente D, que es la distancia, ¿verdad? Ese es mi objetivo. Entonces, aquí vamos a tener que decir que está haciendo D abajo de 20. Está dividiendo. Al otro lado de la igualdad pasaría ¿qué? A multiplicar. Entonces decimos, tangente de 60 grados lo voy a multiplicar por la distancia y esto me queda igual ¿a cuánto? A 20. Pero no perdamos de objetivo. ¿Qué es lo que ando buscando yo? Es D. Entonces, por lo tanto, tengo que despejar D. Entonces voy a decir, distancia va a ser igual ¿a cuánto? A 20. Pero es que está haciendo tangente a la par de la distancia. Está multiplicando. ¿Pasaría qué? A dividir. Entonces vamos a decir tangente de 60 grados. ¿Cuál sería entonces la distancia? Vamos a utilizar la calculadora. Entonces sería tangente, pues vamos a ver, sería 20 entre la tangente de 60 grados. ¿Cuánto me va a dar igual a mí esto? 20 sobre raíz cuadrada de 3 sobre 3. Pero como son distancias, pues vamos a suponer que son metros. 11,54. Entonces voy a decir que aquí la distancia sería 11,54. No son metros, metros. Este sería lo que es la distancia y aquí quedaría resuelto lo que es el ejercicio, ¿verdad? Ahora, continuando siempre con la diapo, si ustedes tienen preguntas, pueden preguntarme en horas hábiles. Lo único que van a tener paciencia, chicos, para recordarles cómo hacerlo, ¿verdad? Van a tener un poquito de paciencia, ¿ya? Ok, continuando entonces con con la diapositiva, ¿verdad? A la hora de resolverlo, vean ustedes, tangente de 60 igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo sustituimos, buscamos lo que es en aquella triángulos notables de 60, ¿verdad? Opuesto sobre adyacente, que sería raíz cuadrada de 3 sobre 1, ¿verdad? Pero yo les recomiendo mejor que lo hagamos con las funciones y la calculadora. Y si usted multiplica 20 por raíz cuadrada de 3 sobre 3, le tiene que dar lo que es 11 punto y fracción que nos daba, lo que es en metros, ¿verdad? Utilice usted la calculadora y hágalo. ¿Cómo lo va a hacer? 20 lo va a multiplicar por raíz cuadrada de 3 y lo que le dé de producto lo divide entre 3. Ahora aquí tiene este otro ejemplo ustedes. Aquí está resuelto, ¿verdad? Y pues practíquenlo ustedes ahí en casa o en su trabajo, en su lugar libre y pues van a poder practicar y van a poder lo que es repasar, ¿verdad? Que es lo que más me interesa a mí. Más estos dos ejercicios, creo que solo uno les quedaría, háganlos
y yo pues en un ratito les voy a colocar lo que es, chicos, el, la guía de ejercicio de estos contenidos. Y en la próxima clase, si tienen duda, pues lo vamos a aclarar, ¿verdad? Pero necesito que usted practique, practique y practique, lea los documentos que están en la plataforma y vean también lo que es los videos tutoriales que con mucho respeto y admiración para usted que está en su proceso de formación, siempre los estoy acompañando. Bendiciones, chicos, y feliz semana de trabajo.